Iglesia de Cristo, Casa de Dios, de Ministerios Ebenecer RBA, presenta El Consejo de la Palabra. Un espacio espiritual en el cual conoceremos de cerca el sentir de la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. El Consejo de la Palabra, con el pastor Alexander Herrera. Bienvenidos. Fíjese que me habló el Señor, ¿verdad? Porque el día de ayer pues yo estaba haciendo un evento, ¿verdad? Entonces yo oía, wow, cómo es que muchas veces nosotros nos esforzamos tanto por lo secular y que decimos, tengo que llegar temprano, ¿verdad? Hacemos hasta lo imposible por estar en nuestro trabajo, en ese lugar, o aún un appointment. Cuando tenemos un appointment con nuestros hijos, si vamos a llegar tarde, hablamos 5 y tengo que hablar porque si no cuando llegue ya no me van a atender, ¿verdad? O tal vez la persona o va a estar molesta o me va a tocar que me cambien la cita. Entonces el Señor me habla, me decía, me hablaba, ¿verdad?, a mi corazón. Me decía que muchas veces nos esforzamos más por eso, por lo secular, por lo de allá de afuera, por buscar ciertamente lo terrenal, ¿verdad? Que sabemos que es importante que nosotros, claro, lleguemos temprano al trabajo y que seamos responsables, pero ve que hay algo más importante que eso, hermano. Y es el esforzarnos por buscar, ¿verdad?, las cosas celestiales, esforzarnos por buscar lo de Dios, por lo que realmente permanece. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? ¿Te están poniendo atención, hermano? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? No más la pastora. Bueno, voy a empezar otra vez de nuevo. Les decía, hermano, tenemos que esforzarnos por eso, ¿verdad? Para que nosotros podamos, ¿verdad?, poner más esfuerzo por las cosas de nuestro Dios. Así como nosotros nos esforzamos por las cosas terrenales, muchas veces nos esforzamos hasta por una dieta. Que dicen, yo en 2-3 meses quiero bajar 20 libras. Y hacemos hasta lo imposible, ¿verdad? Bueno, a mí me pasó una vez que me puse que en un mes bajé 21 libras. Me hace falta que me esfuerce también. Bueno, ahorita no, ya después. Pero sí, fíjense, entonces yo había estado en una dieta, ¿cómo nos esforzamos? No voy a comer esto, voy a rechazar esto para que pueda bajar y llegar a mi meta. Y entonces yo decía, Señor, ¿por qué a veces nos cuesta tanto el poder esforzarnos contigo? ¿Verdad? El poder, hasta esforzarnos al poder llegar puntual al culto, hermano. Eso requiere de un esfuerzo, ¿verdad? El que tal vez irnos a dormir temprano, y si no fuimos a dormir temprano, pues nos toca, ahora sí que levantarnos y recuperarnos el día después, ¿verdad? Y entonces, por eso el Señor me hablaba en esto, hermano. A mí me habló directamente el Señor en mi corazón, ¿verdad? Que yo decía, Señor, wow, sí, muchas veces pongo más esfuerzo en estas cosas literales que en las cosas espirituales, que nos podemos enfocar más en eso. Y tenía yo algo ahí, ¿verdad? Pero el Señor me hablaba y decía entonces, si vemos aquí en este pasaje, le habla a una de las iglesias, ¿verdad? Donde dice la palabra del Señor en el Apocalipsis 3, 1 y 3. Escucha lo que te voy a decir. Esta palabra es pues como más entendible, es más directa, hermanos, pero no sé cómo dice su versión. Dice, escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es que no me obedeces. Lo que le dice, ¿verdad?, esta iglesia. Así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo. En otra versión dice que están a punto de morir, ¿verdad? Pero allí me llama la atención porque dice que tenemos que levantarnos y esforzarnos por mejorar. Entonces tal vez estamos haciendo las cosas, pero no los estamos haciendo en un punto que realmente es a lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y tal vez no nos estamos esforzando lo suficiente, ¿verdad?, para agradarle a Dios o para mejorar esas cosas. Por eso le habla a esta iglesia y le dice que tiene que levantarse y esforzarse para mejorar esas cosas, ¿verdad?, que haces bien. Entonces puede ser que nosotros estemos haciendo las cosas bien, pero no esforzarnos lo demasiado para hacerlas todavía mejor, porque definitivamente lo que tenemos que hacer, hermanos, es cada día ir de aumento en aumento. Si estamos haciendo una cosa, ir mejorando, ¿verdad? Ir llegando a ese nivel que el Señor quiere. Dice,
pues he visto que no obedeces a mi Dios. Entonces, aquí pues le empieza a decir que dice que obedece fielmente, pero acá al final dice que ha visto que no obedece a Dios. Entonces, nosotros estamos haciendo tal vez las cosas, hermanos, pero no lo estamos haciendo lo suficientemente, ¿verdad? Como para que el Señor, como les mencionaba, tenemos que ir de aumento en aumento, no quedarnos estancados. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, nosotros llegamos haciendo algo. Tal vez nosotros nos entregamos de una manera. Y al nivel que cada uno de nosotros estamos, y aún me habla el Señor, que nosotros ya debemos de tener otro nivel, ¿verdad? Con el compromiso con Dios, con nosotros mismos. El compromiso con Dios, hablo en la cuestión aún de buscar de la palabra. Si buscábamos de principio y leíamos un versículo del principio, pues ahora tenemos que leer mínimo 2, 3, 4, 5 cada año, ir aumentando, ¿verdad? Y ir empapándonos más de la palabra. Entonces el Señor me hablaba de eso, ¿verdad? Entonces que nosotros tenemos que llegar, ¿verdad? Y esforzarnos, levantarnos. Si de repente viene un debilitamiento, si nosotros estamos cansados o cargados o aún atribulados, o puede que estemos tan afanados, que eso no nos deja que nos esforcemos, ¿verdad? Por las cosas espirituales, sino que nos enfocamos tanto en las cosas de allá de afuera que nos impiden que nosotros le entreguemos ese esfuerzo, ¿verdad? A las cosas de nuestro Dios. Y aquí una de las definiciones de lo que significa el esforzarse viene del hebreo, ¿verdad? 23:88, y es conquistar. Subrayé las que me llamaron más la atención: es alentar, animar, tener ánimo, apoderarse, arrebatar, dedicar. Quiere decir que tenemos que dedicar el tiempo. Esforzarse es dedicar un tiempo. Por eso les mencionaba al principio aún, ¿verdad? Dedicar el tiempo aún, esforzándonos para buscar la palabra, para buscar del Señor, para buscar su presencia. Aún lo que estamos haciendo en este momento, nosotros estamos dedicando un tiempo para el Señor. Y creo que cada uno de nosotros se esforzó para estar aquí, ¿verdad? Sabemos que hoy hay ayuno, y aún para eso se ocupa un esfuerzo, hermano, ¿verdad? Que venga, y lo que comentaba el pastor, aún eso, Dios pone el querer como el hacer en nuestro corazón, aún para que nosotros, ¿verdad?, decidamos buscar de Él y buscarlo en ayuno, en oración. También dice que es algo importante, ¿verdad? Entonces, esforzarse es importante. Entonces, el que nosotros podamos esforzarnos es algo importante. Insistentemente, que algo que lo tenemos que estar insistiendo todos los días, es algo constante y algo que mantener, algo que se tiene que mantener. Entonces muchas veces, en vez de mantenerlo, de esforzarnos y de que ese esfuerzo se mantenga, muchas veces en vez de que se mantenga o vaya creciendo, muchas veces disminuye, hermano, ¿verdad? Y dice que el esforzarse es mantenerse, retener y resistir, retener, que lo retengamos, ¿verdad? Aún ese esfuerzo. Y una de las cosas aquí en este pasaje que le habla a Timoteo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en Timoteo 4:7, dice: no prestes atención a historias falsas que la gente inventa, más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Miren lo que dice aquí, hermanos. ¿Cuántos quieren esforzarse por ser un buen discípulo de Jesucristo? Tenemos que esforzarnos por ser buenos discípulos, hermanos, y buenos discípulos de Jesucristo. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios. Lo que les mencionaba, que sí, ¿verdad? La dieta, el ejercicio es algo, ¿verdad?, importante para nuestro cuerpo, pero aquí le hace ver, ¿verdad?, Pablo a Timoteo, pero es más importante, ¿verdad?, que es más importante que lo espiritual, le hace ver, ¿verdad?, que él busque, ¿verdad?, el poder confiar en Dios, porque dice, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios. Entonces, cada vez más en Dios. Podemos confiar en este momento en el Señor, hermanos, pero cada día tenemos que confiar más y más. Nuestra fe tiene que ir creciendo, ¿verdad? Tenemos que permanecer confiando y esforzándonos, ¿verdad?, en confiar en nuestro Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Entonces, el poder esforzarnos en buscar y en creer, ¿verdad?, en el Señor, eso nos va a servir aquí, en la tierra, ¿verdad?, porque eso nos va a traer bendición cuando nosotros confiamos y creemos y tenemos fe en el Señor.
si nosotros nos esforzamos, ¿verdad? En creer y en buscar, ¿verdad? A nuestro Señor. Pero dice que también nos va a servir cuando estemos allá en el cielo. Entonces el esfuerzo que nosotros hagamos aquí en la tierra, ¿verdad? Creyendo en Dios y buscando y poniendo nuestra confianza y nuestra esperanza a Dios, eso nos va a servir aquí porque nos va a llevar una vida mejor. Cuando nosotros tenemos fe, ¿verdad? Y confiamos que si estamos pasando una situación, ¿verdad? Sabemos que si ponemos nuestra confianza en Dios, eso nos va a ayudar a estar en reposo, tranquilos. No vamos a estar como afanados, intranquilos, y nos va a ayudar a tener esa paz aquí en la tierra. Pero dice que también cuando nosotros vayamos al cielo, esto es una verdad que podemos creer y debemos creer. Entonces nos tenemos que aferrar a esto, hermanos, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos por creer cada día más en el Señor, ¿verdad? Aunque de repente haga cosas o venga el enemigo y venga a enviar dardos, ¿verdad? De incredulidad, ¿verdad? Pero que nosotros podamos esforzarnos por confiar en el Señor. Aunque no veamos nada, confiemos en el Señor, aferrémonos a eso. Esa es la esperanza, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Por eso yo le ponía aquí que el esfuerzo por lo celestial, ¿verdad? Nosotros tenemos que esforzarnos aún por lo celestial. Y lo celestial es lo que viene de arriba, ¿verdad? Que es el poder confiar en nuestro Dios, porque Dios está allá en el cielo, ¿verdad? Y todo lo que tenemos sabemos que viene de allá de arriba, hermano. Entonces, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, hermano, si nos esforzamos por cada día buscar lo de allá del cielo, ciertamente eso nos va a ayudar aquí en la tierra y allá, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos a las moradas con el Señor. Aún me traía a pensamiento un versículo donde habla en Mateo 6:19, que dice: no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas, ¿verdad? Entonces, el Señor hace ver que nosotros no es importante el que hagamos, o sea, poner nuestra esperanza en la riqueza, porque el 20 dice: es mejor que amontonen riquezas en el cielo y allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye, tampoco los ladrones pueden entrar a robar. Entonces, si nosotros nos esforzamos por buscar lo celestial, es lo que va a permanecer, hermanos, ¿verdad? Y es lo que nos va a ayudar aquí en la tierra y allá cuando llegamos con el Señor. Así que esforcémonos por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y pues sabemos que lo demás será añadido, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Y otra de las cuales el Señor me habla también aquí en Timoteo, ¿verdad? Es el esforzarnos por agradar a Dios. Dice en 2 de Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado. Cuando dice presentarnos ante Dios aprobado, ¿qué viene a su mente? ¿Aprobado? ¿Aprobado o reprobado? Cuando pasamos una clase o un examen, ¿te aprobaron o te reprobaron? Pero ciertamente es eso, ¿verdad? Que tenemos que pasar aprobado, o sea, que el Señor pueda, yo lo veo también, aún pasarnos a esa segunda, a esa otra dimensión. Dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Aun cuando uno va a la escuela y reprobó, ¿cómo se sienten ustedes? Hasta avergonzados, como dice la palabra, así que qué vergüenza, ¿no? Me quedé en primero, o repetí primero, o no me quisieron pasar de sexto, ¿verdad? Entonces uno se siente hasta avergonzado, ¿verdad? O pasé de panzazo, hasta cuando uno pasa de panzazo con 6.0. Entonces uno se siente avergonzado, ¿verdad? Pero dice que aquí le está diciendo a Timoteo que se esfuerce por presentarse ante Dios aprobado. Y hay otra versión que dice aquí, la versión lenguaje sencillo, dice: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Entonces, el presentarnos aprobados quiere decir que tenemos que ganarnos la aprobación, o que nosotros podamos, ¿verdad?, ser aprobados por Dios. Que Dios pueda decir, ok, o hace que pasar como el rayos X y decir, ok, mi hijo está aprobado, ¿verdad? Lo apruebo, lo recibo. Aún le dice aquí que cómo interpretar correctamente la palabra de la verdad. Entonces habla acerca de cómo nosotros aún estamos en la palabra. Yo lo veo aquí también, la doctrina, aún más adelante habla acerca de eso, ¿verdad? Más abajo veo que Pablo le hace ver lo que tiene que hacer y cómo nosotros podemos ser aprobados delante del Señor. Dice aquí en Timoteo 2:21. Algo parecido pasa con nosotros, si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas. Entonces aquí está dando como
cómo nosotros podemos pasar aprobados ante el Señor. Y una de esas dice que si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas. Sabemos que nosotros venimos tal vez con actitudes, con cosas que al Señor no le agrada. Entonces, para que nosotros podamos salir aprobados delante de Dios, nosotros tenemos que dejar lo malo y olvidarnos de las falsas enseñanzas. Puede decir que aún nosotros vengamos enseñados, ¿verdad?, con algunas cosas que son falsas y que no le agradan a Dios, y que podamos, ¿verdad?, desechar eso para poder ser aprobados delante de Dios. Dice, seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida será útil a Dios, que es su dueño, y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. Entonces, Dios quiere que nosotros pasemos aprobados delante de Él. ¿Para qué? Para utilizarnos como ese vaso, ¿verdad? Como ese vaso útil en su casa. Y sabemos que está en la casa del Señor. El 22 dice, no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Le habla porque sabemos que Timoteo era un joven, ¿verdad? Dice que no se deje llevar por las tentaciones propias de su edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Entonces, para presentarnos aprobados delante del Señor, yo veo que Pablo le está hablando y qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Lo veo aquí que le dice que aún por su juventud tiene que alejarse de esas tentaciones, que viene a través de ser joven, ¿verdad? Y claro, sabemos que también ya cuando llegamos 30, 40, puede haber tentaciones, ¿verdad? No quiere decir que nomás a los jóvenes les pase eso, pero ahí le habla porque era un joven. Así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Entonces, para que Dios nos pueda aceptar y presentarnos delante de Él aprobados, tenemos que buscar la justicia, el amor, la paz, ¿verdad? Y el unirnos, dice, y la paz, y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Entonces, si nosotros queremos esforzarnos por presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos por hacer estas cosas, hermano. Buscar la paz, el amor, ¿verdad? Y ser sinceros, tener verdad, para que podamos presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Como obreros. Como buenos obreros, como obreros aprobados, en otra versión lo dice que como obreros o como trabajadores, ¿verdad? Entonces tenemos que presentarnos delante de Dios aprobados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Buscando cada una de estas cosas y alejándonos del mal y aún de las malas enseñanzas. Dice que pues nosotros podemos traer, ¿verdad? Entonces, esforzarnos, hermanos, para presentarnos delante de Dios aprobados y Él nos pueda aprobar. ¿Dicen amén, hermanos? Amén. También una de las que el Señor me habla es que tenemos que esforzarnos por entrar por la puerta. Y sabemos que la puerta es Cristo, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Cuál puerta? Dice que la puerta es estrecha. Aquí en Lucas 13:24 dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Contestó, bueno, aquí contestó Jesús porque le preguntaba, ¿verdad? A alguien. Le preguntaba y él le decía, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. En otra versión le dice, luchen por entrar por la puerta estrecha. Entonces, el esforzarse también es como una lucha, hermano, ¿verdad? Porque no cualquiera, ¿quién va a querer entrar por una puerta estrecha si tal vez hay una ancha donde puedes entrar más fácilmente, ¿no? Creo que nadie va a querer entrar por una puerta donde apenas quepa. Bueno, así lo hacía ver el Señor, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros entremos por esa puerta, que sabemos que es estrecha y no es fácil, hermanos. El que nosotros estemos buscando y siguiendo a Cristo, ¿cuántos saben que no es fácil? Es una constante batalla, ¿verdad? Creo que todos tenemos batallas, tenemos dificultades, pero ciertamente el Señor le hablaba porque esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Entonces le estaba diciendo, tengan un esfuerzo porque esto no es fácil, ¿verdad? No es fácil el que puedan entrar por esa puerta, que la puerta es el Señor. Aún sabemos que al seguir a Cristo, hermanos, que sabemos que es la puerta, y la puerta estrecha, ¿verdad? Que yo lo veo así, que no es fácil,
que no es fácil, hermanos, pero que nosotros podamos esforzarnos, poner ese esfuerzo, ¿verdad? Poder retener y decir, no, aunque sea difícil, aunque pase lo que pase, yo quiero entrar por esa puerta, yo quiero permanecer y quiero entrar por esa puerta, ¿verdad? Por más difícil y por más estrecha que esté, que nosotros nos esforcemos, hermanos, por entrar por esa puerta y que lo podamos, ¿verdad? Ahora sí que mantener y estar, ¿verdad? Siempre pensando en que sabemos que a través de eso va a haber recompensa, hermano. Todo lo que nosotros hagamos, el esfuerzo que nosotros hagamos, sea donde sea, hermano, el esfuerzo va a ser recompensado. Y no solo por la recompensa, ¿verdad? Sino porque ciertamente Dios, ¿verdad? Dios es todo, Dios es nuestro Dios y tenemos que buscarlo a Él, sea lo que sea, ¿verdad? Denle la gloria a Dios, hermano, porque ciertamente es la puerta estrecha, pero es por donde nosotros tenemos que entrar. En otro pasaje o versículo le habla, ¿verdad?, a Zorobabel, que se tiene que esforzar. Dice en Ageo 2:4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo. Entonces yo veo aquí que donde se cobra ánimo y que se esforzara, tal vez había como un debilitamiento en él, ¿verdad? Y aún le habla al pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto dicen amén? Miren, aquí le habla, ¿verdad?, al pueblo de Dios, porque sabemos que aquí está hablando, ¿verdad?, como que el pueblo estaba en ruinas y Dios le hace el llamado a que por medio del profeta Ageo, a que él se fortalezca, a que él cobre ánimo. Y yo veía aquí, el Señor me lo hablaba en este sentido, que muchas veces de repente nosotros podemos estar desanimados, debilitados, ¿verdad? Porque tal vez no vemos nada en el sentido, ya sea en lo familiar o aún en la iglesia, ¿verdad? Y el Señor me hablaba que nosotros tenemos que reanimarnos, esforzarnos por seguir, ¿verdad?, haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Que aunque nosotros no veamos nada, que nuestro esfuerzo se mantenga. Como les decía al principio, esfuerzo es algo que se tiene que mantener, ¿verdad? Entonces, que nosotros nos mantengamos y que sigamos esforzándonos, trabajando en la obra de Dios, que cobremos ánimo, porque le habla al pueblo. Y la profecía, la profecía, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Entonces, Dios está con nosotros, hermanos, ¿verdad? Aunque nosotros no veamos nada, hermanos, que nosotros podamos, ¿verdad?, a esforzarnos, seguir trabajando, fortaleciéndolos, porque ciertamente el Señor está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién es contra nosotros, hermanos? Que nosotros podamos seguir, ¿verdad?, esforzándonos, trabajando en la obra del Señor, porque ciertamente la obra es de Él. Y lo que Él ha hablado, su palabra es fiel y su palabra es sí, es amén, ¿verdad? Así que confiemos en Él, hermanos, simplemente mantengámonos confiando en el Señor, sabiendo que el Señor está con nosotros, esforzándonos cada día más y más y más, que ese esfuerzo no mengue, hermanos, que nosotros sigamos, ¿verdad?, esforzándonos en la obra de Dios, ¿verdad? Esforzarnos en trabajar en la obra de Dios, hermanos. Que no mengue el trabajar en la obra de Dios, porque somos obreros, ¿verdad? En el otro capítulo hablábamos de ser obreros, de ser trabajadores. Habla de obreros, habla de trabajador. Entonces tenemos que seguir trabajando, esforzándonos en trabajar en la obra de Dios. Entonces tenemos que cobrar, ¿verdad?, ese ánimo y esas fuerzas, hermanos. Si se ha sentido en algún momento debilitado, que tal vez ya no quiera, ya no quiera la iglesia, está pasando esto, me siento debilitado, ¿verdad?, por alguna situación, ¿verdad?, ya sea familiar, económica o aún, ¿verdad?, en su cuerpo, ¿verdad?, que nosotros podamos cobrar ese ánimo y esforzarnos por buscar, ¿verdad?, y aún trabajar en la obra del Señor. Aquí en Primera de Crónicas 22:14 dice, aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a la cual tú añadirás. Aquí sabemos que es ¿quién? El rey David, ¿verdad?, que le está hablando a su hijo. Pero aquí yo veía, hermano, ¿en qué tenemos que esforzarnos? Según ahí lo subrayado.
Bueno, ayer el Señor me hablaba de que tenemos que esforzarnos en darle lo mejor a Dios, ¿verdad? Porque ciertamente aquí David estaba preparándose y se esforzó aún por darle lo mejor a Dios. Dice, esfuérzate en dar lo mejor para Dios. Entonces, tenemos que esforzarnos por darle lo mejor a Dios, hermano. Lo mejor y lo primero es para Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que esforzarnos porque Él sea el primero, ¿verdad? El primero cada vez que nos levantemos, ¿verdad? El primero cada vez que nos acostemos, el primero en cada momento de nuestra vida, hermano. Que siempre en nuestro pensamiento nosotros le podamos dar lo mejor a Dios. No le podemos estar dando o así como las obras o lo que nos sobra, porque eso no sería lo mejor. O ustedes de repente cuando van a algún lado y les están dando, en este sentido, comida, y ya les dan lo que sobró, o de las migajas, ¿eso sería lo mejor? ¿Verdad que no? Entonces el Señor no quiere lo que nos sobra. Es como estarle dando al Señor lo que nos sobra. El Señor, no tuve tiempo el día de hoy, hice esto, hice aquello, y entonces pues lo que me sobra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creen que el Señor se sienta? Cada vez que venimos le damos lo que nos sobra. Es algo que no va a aceptar el Señor. Allí no nos estamos presentando como estos obreros, ¿verdad? Que aceptables. Entonces Dios quiere que le demos lo mejor, así como David, ¿verdad? Que yo veo que aquí me hace ver el Señor eso, que David le dio lo mejor a él, se esforzó en darle lo mejor, ¿verdad? Lo mejor para su casa. Y esto pues ya va en otras cuestiones, ¿verdad? Que debemos, ya lo demás cuando nosotros venimos y ofrendamos, pero eso ya, ahora sí que es harina de otro costal. Pero aquí yo veía que él se esforzó, ¿verdad? Por darle lo mejor al Señor, por dar lo mejor a la casa del Señor. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos por darle lo mejor a Dios, lo primero. Aunque como les digo, nos va a costar, pero por eso es un esfuerzo, ¿verdad? Es esforzarnos, es trabajar más, es dedicar más tiempo y decir, no, voy a dejar de hacer esto, voy a apresurarme a hacer esto para poder darle lo mejor al Señor. Aun cuando venimos nosotros al culto, ¿verdad? Que de repente, ay no, ya voy a llegar tarde ya, y muchas veces podemos y ya estamos en un tiempo que el Señor quisiera tenernos, ¿verdad? Todos los días aquí. ¿O qué piensan ustedes? ¿Verdad? Él quisiera, ¿verdad? Tenernos todos los días aquí y que nosotros le podamos dar lo mejor cada día, hermanos. Así que esforcémonos por buscarlo a Él y darle lo mejor, ¿verdad? A Él. Lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestra alabanza, ¿verdad? Aún lo mejor allá donde estamos, aún cuando nosotros estamos trabajando. Porque ese trabajo que Dios nos dio, Él no lo dio, ¿verdad? No fue el hombre, no fue Dios. Aún en eso nosotros tenemos que esforzarnos por hacer lo mejor, porque lo estamos haciendo, dice, todo lo que hagas, hazlo como si fuera para Dios y no para los hombres. Entonces le estás dando lo mejor a Dios, ¿verdad? Y todo lo que hacemos es para el Señor. Así que otra de las cosas, hermanos, donde hablaba, pues aquí sabemos que este versículo es bien conocido, que le habla a Josué, ¿verdad? Que dice Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces aquí vemos lo que el Señor le dice, ¿verdad? Que se tiene que esforzar y ser valiente para cuidar de hacer conforme a su ley, conforme a su palabra. Entonces aquí nosotros lo que tenemos que hacer, pues está claro, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Esfuérzate en poner por obra la palabra de Dios, o por cumplir la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que esforzarnos por poner por obra la palabra de Dios, porque aquí le está diciendo, ¿verdad? A él. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme, o sea, para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces, tenemos que esforzarnos para hacer conforme a la palabra, a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos, hermano. ¿Cuánto se les es bien fácil cumplir la palabra de Dios? No, requiere de un esfuerzo, ¿verdad? Requiere de un esfuerzo, porque la palabra de Dios, ¿verdad? Realmente Dios nos quiere bendecir.
a través de que nosotros cumplamos la palabra, porque lo dice aún más abajo, dice, ¿para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, sabemos que no es fácil, por eso muchas veces de repente podemos decir, ¿por qué yo no soy prosperado? Si la ponemos espiritualmente primera, porque yo no puedo prosperar, porque yo no puedo llegar a ese siguiente nivel espiritualmente hablando, pero tal vez es porque no nos estamos esforzando en poner por obra la palabra de Dios, y por eso es que no prosperamos en eso. Entonces Dios nos hace el llamado a que nos esforcemos a poner por obra la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos esforzados, para que seamos prosperados en todo. Y esto incluye todo, hermano. Primero en lo espiritual, ¿verdad? Vamos a ser prosperados en nuestro espíritu, en nuestra alma, ¿verdad? En nuestro cuerpo, ¿verdad? Aún en la economía, en lo secular. Pero esto requiere de un esfuerzo. ¿Y cómo es el esfuerzo? Poniendo por obra la palabra de Dios. Así que, ¿cuántos quieren ser prosperados? Amén. ¿Y qué tenemos que hacer? Poner por obra, esforzarnos, ¿verdad? No decir, sí, la voy a poner, y si no ponemos esfuerzo, pues no va a pasar nada, hermanos. Así que pongamos el esfuerzo para poner por obra la palabra de Dios. Ya casi termino, hermanos. Como nomás es media hora, ya me ando pasando. Esforcémonos por ser puntuales también. Pero ese versículo todavía no lo he encontrado. Dice, esforzarnos por obedecer. Que eso viene ligado también con lo que acabo en el otro versículo, que es en Deuteronomio 6:3. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Entonces le está diciendo, esfuérzate en obedecer. ¿Cuánto les es fácil obedecer? No más uno. No, o sea, ¿cuánto nos es fácil obedecer? La verdad no es fácil obedecer, ¿verdad que no? Aun cuando el jefe te pone a hacer algo, ¿verdad? Que de repente tú no lo quieres hacer o no te gusta hacerlo. O si nunca uno ha limpiado un baño y te pone a limpiar un baño tapiado, lo va a ir a hacer con toda esa obediencia. Pero no es fácil obedecer, hermanos, y aún a la palabra. Pero el Señor dice que nos tenemos que esforzar en obedecer, ¿verdad? Cumpliendo, ¿verdad? Su palabra. Y aún aquí les hace también lo que le hablaba, ¿verdad? Acá a Josué, que a través de ser nosotros obedientes con la palabra y esforzarnos, va a venir una bendición. Dice, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor Dios de tus padres. Entonces Dios nos ha prometido una tierra donde fluye leche y miel. Y eso está hablando a nivel espiritual, pero también a nivel secular, ¿verdad? Terrenal. Dios nos quiere llevar a esa tierra donde fluye leche y miel, hermanos, ¿verdad? Porque Dios lo prometió y su palabra, ¿verdad? Es fiel. Pero tenemos que esforzarnos por obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice que el pueblo será numeroso. ¿Quién quiere que el pueblo sea numeroso? Entonces, para que el pueblo sea numeroso, tenemos que obedecer su palabra, hermano. Y es una promesa. El pueblo sea numeroso. Tenemos que multiplicarnos, ¿verdad? Claro, fructificar, ¿verdad? Habla primeramente, como les digo, de lo espiritual, ¿verdad? Que sea numeroso el pueblo de Dios, pero es a través de que nosotros haga esfuerzo en poder obedecer la palabra de Dios. Si obedecemos la palabra de Dios, ¿qué va a pasar, hermano? Aquí este Salmo 27:14 dice, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Entonces, sabemos que hay una recompensa, hermanos, si nosotros nos esforzamos cada día, si nosotros nos esforzamos en darle lo mejor a nuestro Dios, lo mejor de nuestro tiempo, ¿verdad? Si nosotros nos esforzamos en obedecer su palabra, si nosotros nos esforzamos, ¿verdad? En buscarlo, en la búsqueda, en ser aprobados delante de Dios, Dios nos va a bendecir. Y Dios lo único que tiene para nosotros es bendición. Pero eso requiere de un esfuerzo, hermano, de cada uno de nosotros, que nosotros podamos poner de nuestra parte, ¿verdad? Que así como nosotros nos esforzamos para otras cosas, ¿verdad? Que realmente, como digo, no nos van a edificar o no nos van a servir como es el poder esforzarnos en buscar las cosas de Dios, que desde un principio les comencé a decir que eso es lo que nos va a servir aún aquí en la tierra y allá en el cielo, es lo que nosotros busquemos de Dios, ¿verdad? Es lo que nos va a ayudar. Y el poder nosotros esforzarnos, hay una recompensa, hermano. Por eso también a una de las iglesias dice que nadie arrebate tu corona, ¿verdad? Entonces requiere un esfuerzo, ¿verdad? Para que nosotros podamos mantener lo que ya tenemos, requiere un esfuerzo, hermano,
¿verdad? Para ser cada día reanimados, requiere de una búsqueda constante con Dios, de buscarlo, de intimidad, de buscarlo día con día, ¿verdad? Entonces tenemos que esforzarnos cada día, hermano. Aunque nosotros no veamos nada y tengamos problema, dificultad, lo que pasa, hermano, pero todo requiere de un esfuerzo. Para servirle al Señor requiere de un esfuerzo, ¿verdad? Lo que nosotros queramos hacer para el Señor requiere de un esfuerzo. Entonces el Señor me ponía esto, ¿verdad? Que nosotros tenemos que esforzarnos aún más para agradarle a Dios. Tenemos que esforzarnos por hacer lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Por obedecer su palabra, hermano. Y yo los quiero dejar con esto, ¿verdad? Porque ya son las 11:07, ya tengo mi media hora cumplida. Quiero ser obediente, así que yo quiero que nos pongamos de pie, hermano. Es algo pequeño, ¿verdad? Porque nomás me dieron media hora, pues me dan una. Así que yo quiero que se pongan de pie, hermano, y que podamos pedir al Señor que nos dé aún, ¿verdad? Que nos ponga en nosotros ese querer como el hacer, y que nos dé, que podamos nosotros poner y disponernos, ¿verdad? Para que nosotros podamos agradarle a Dios. Esforzarnos, ¿verdad? En darle lo mejor a nuestro Dios. Reanimarnos para hacer la obra del Señor, ¿verdad? Para quitar todo aquello, ¿verdad?, que impide que nosotros podamos esforzarnos y poner ese esfuerzo para el Señor, buscándolo primeramente a Él, ¿verdad? Que así como gastamos esa energía, ese tiempo en esas cosas allá literales o terrenales, que lo podamos disponer para el Señor. Y que con ese mismo deseo que tal vez vamos a trabajar o donde vayamos, hermano, que nosotros podamos poner ese mismo empeño y ese esfuerzo por venir a buscar a la casa del Señor, buscarlo a Él. Que sabemos que no es fácil, ¿verdad? Como les comentaba, la puerta estrecha es la más difícil, pero es la mejor, hermanos. Es la mejor, es por donde podemos entrar, y eso es esforzándonos. Así que todo requiere de un esfuerzo, hermano. Yo quiero que levante sus manos y que le podamos decir al Señor que queremos esforzar. Iglesia de Cristo, Casa de Dios de Ministerios Ebenecer RBA presentó El Consejo de la Palabra, un espacio espiritual ofrecido por el pastor Alexander Herrera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Escucha siempre El Consejo de la Palabra en esta estación. Para información de servicios, escríbenos a pastorebenecerrba@gmail.com o llama al 804-2479-527. Esperamos que esta palabra haya bendecido tu vida. El Consejo de la Palabra.